Vamos a empezar entonces con el tema que a mí personalmente me gusta más de todo el temario, que es simulación. Entonces, cuando escuchan hablar de simulación, ¿cómo que les viene a la mente? Vamos a poner esto en un Word para ir poniendo sus opiniones. De hecho, curiosamente doy un curso solo de simulación en el posgrado de urbanismo. Entonces, es en general. Simulación para prospectiva, básicamente. Pero bueno, cuando hablamos de simulación, ¿cómo qué les viene a la mente? ¿Nadie? Pues que podría ser como una prueba para aproximarnos a la realidad o alejarnos de ella también. Ah, una prueba puede ser Adalí, puede ser también Fernanda. Sería como, vamos a poner unas palabras. Sería una prueba. Pues sí, sí tiene que ver con una prueba. También tiene que ver con, tiene otra palabra, bueno, un concepto muy ligado a simulación, que se llama modelos matemáticos. ¿Ok? ¿Qué otra cosa les suena cuando hablamos de simulación? ¿Como un ensayo puede ser? Sí, es una muy buena aproximación. Es un ensayo. No me refiero a un ensayo de un texto con una estructura tal, sino que estamos pues usando algunas herramientas para poder, pues, tal cual, ¿no? Imitar, ¿no? Simular tiene que ver mucho con, también con la palabra imitar, ¿no? Sería como imitar. Entonces, básicamente, así, si hacemos una definición rápida, sería utilizar modelos matemáticos. Estos pueden ser determinísticos o probabilísticos. ¿Ok? Para, vamos a poner, para tratar de, para imitar, ¿no? Vamos a explicar el funcionamiento de un sistema. Así como que les queda un poco más claro, ¿no? O sea, vamos a usar modelos matemáticos, con las ventajas que tenemos. Además, ahora podemos utilizar también ayudas computacionales para imitar el funcionamiento de un sistema, ¿no? Entonces ahí, así más o menos creo que queda un poquito más claro lo que sería hacer una simulación. Entonces, la pregunta es, ¿y para qué queremos hacer eso? ¿O por qué? ¿No? Como para saber con anticipación el resultado de algo. Ese es muy, muy bueno para el resultado de, ¿no? Ese es muy bueno, porque de hecho esa es una de las mayores aplicaciones de las simulaciones. Otra razón es, por ejemplo, que el sistema que estamos observando no podemos hacer experimentación. ¿Ok? Por ejemplo, o sea, la experimentación sería como, exacto, para ver el comportamiento de un fenómeno. De hecho, hay una manera de simular que lo que intenta más bien es explicar, ¿no? Escribir, o vamos a poner explicar. Esa es muy buena. Eso también es una de las aplicaciones más comunes de la simulación.
Por ejemplo, ¿qué sistemas no podríamos hacer experimentación? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con crecimiento urbano, no podemos hacer experimentación, solo podemos hacer simulaciones. También cuando tenemos que destruir lo que estamos observando, no podemos hacer simulaciones. De hecho, a veces se usa modelación también como una palabra, digamos, que se intercambia con simulación, pero en realidad una cosa sería modelación, que sería en sí plantear los modelos matemáticos, y la otra sería la simulación, que sería usar esos modelos que, vamos a decir, modelamos matemáticamente para describir el fenómeno que vamos a observar. ¿Ok? ¿Qué más podemos hacer? Existen muchos tipos de simulación. Hay un montón, pero básicamente podríamos decir que existe la simulación de arriba hacia abajo. Básicamente lo que le interesa ver cómo las medidas de desempeño macro de un sistema. Como los elementos del sistema, ¿no? Por ejemplo, ustedes han escuchado que existe tal cosa como el ingreso per cápita, ¿no? ¿Les suena? Sí. Sí. ¿Qué describe? Supone que es lo que puede producir una persona. Cerca. Es básicamente el dinero que se produce en un país y lo dividimos entre el número de personas. Entonces, en teoría nos da una idea sobre qué tan, vamos a decirle, productivo económicamente es un país. No estoy hablando de eficiencias, nada más estoy hablando de qué es. Pero resulta que eso sería un indicador, ¿no? Porque básicamente es eso, que no le importa si uno tiene más o menos dinero, ¿ok? Porque básicamente nos estarían comparando con Carlos Slim y también nos estarían comparando con las personas que no tienen casa, ¿ok? Pero como que la modelación arriba hacia abajo, más que fijarse en lo que le pasa a cada uno de los elementos del sistema, le interesan este tipo de promedios del sistema, ¿ok? Entonces muchos modelos, ¿cómo será? Este es como una versión, ¿qué será? Como una visión macro, se le llama de arriba hacia abajo porque es como si estuviéramos viendo el sistema desde arriba, ¿no? Vemos como que los fenómenos macro, que podría ser por ejemplo el PIB, podría ser por ejemplo muchas cosas que se usan en demografía, como la tasa, existe, no sé si han escuchado que ya existe tal cosa como número de hijos por mujer, ¿no? Más o menos, como una tasa de natalidad. Hay una manera de expresarla así, ¿no? Tantos niños por mujer. Y no significa que todas tengan eso, ¿no? Hay mujeres con hijos, hay mujeres con más hijos que eso, hay mujeres sin hijos, pero lo que interesa es como tener un promedio para poder comparar, ¿ok? Esas son las modelaciones, bueno, son como medidas que se usan en modelaciones de arriba hacia abajo, ¿ok? Y una técnica muy usada de modelos de arriba hacia abajo son los modelos, toda una disciplina, de hecho, que se llama dinámica de sistemas. Entonces, son también modelos que se pueden plantear con ecuaciones diferenciales. Y como les dije, nos interesa lo macro. ¿Okay? Luego existe otro tipo de simulación que se llama de abajo hacia arriba, que es justamente lo contrario. O sea, antes nos interesaba ver cómo se movían las variables en macro, y aquí lo que nos interesa es, a veces,
no podemos describir, digamos, el fenómeno en macro, solo conocemos las interacciones locales, ¿no? Entonces, y se quiere conocer el comportamiento macro. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, déjenme pensar. ¿Qué será? No sé si ustedes hayan visto este tipo de simulaciones donde se hace pasar a personas por lugares, por pasillos o demás. ¿Los han visto alguna vez? Sí, de hecho Oh, hay uno en ¿sí? el que, bueno, no sé si entre dentro del rango, Ujú, en donde solamente es un pasillo sin obstrucciones y sí, pasan una cantidad muy grande de personas. sí, Y después pasan por el mismo lugar, pero ponen una obstrucción y se ve que el comportamiento es distinto, ¿no? Como que más ordenado exactamente. cuando hay. Exactamente. Son ese tipo de simulaciones. ¿Ok? Que básicamente a veces cuando no conocemos cómo o no tenemos herramientas o incluso no se puede conocer la modelación en macro, ¿no? O sea, no podemos como sacar conclusiones en macro y nos interesa eso, pero conocemos lo que pasa a nivel local, se usa este tipo de simulaciones. Y básicamente, una técnica se llama la modelación basada en agentes. Es realmente divertida porque generamos agentes uno por uno, luego les damos como reglas de comportamiento y los dejamos ir. De hecho, este año, una de las modelaciones basadas en agentes más, digamos, más conocidas en el submundo de los modeladores se llama en inglés se llama Gosper Glider Gun, que significa algo así como la pistola de Gosper. También se le llama el juego de la vida de Conway. Y este año, con la pandemia, el creador de esa modelación se nos fue. Pero sí, es útil. De hecho, también es útil, por ejemplo, para describir fenómenos de difusión, ¿no? Se puede usar la modelación basada en agentes. Sí, exacto, sí. Es muy curioso porque como que nadie se dio cuenta, porque ¿quién es ese señor? ¿Ok? Entonces, esta es la técnica. Entonces, en este caso conocemos lo micro, nos interesa saber qué pasa en lo macro a partir de lo micro. Sí, de hecho, ahora está ahí toda una corriente de simulación que está tratando de simular ciudades. Nada más que digamos, no es tan sencillo, porque necesitamos combinar algunas mediciones empíricas con sistemas de información geográfica y hay como un montón de autores que tienen diferentes opiniones al respecto. Es bastante interesante. Y bueno, no es la única que existe, pero tal vez la otra, que de hecho es la que vamos a ver en este curso, se llama la simulación Monte Carlo. No sé, creo que es Monte Carlo pegado. ¿A qué les suena esto? No sé, tal vez alguna vez jugaron, ¿qué juegos tenía Monte Carlo? Había una línea de juguetes, de hecho, de juegos de mesa que se llamaba Monte Carlo. No sé si todavía existe. Voy a verificar. Pero ¿cómo qué les suena cuando hablamos de Monte Carlo? ¿Alguien? ¿Nada? No, profesora, es que como que me suena, pero no quiero decir algo que no es. No, no importa. Ya sabes que no hay
Correcto, incorrecto. Ah, mira, sí, todavía trabajan. Qué bueno. ¿Nada? ¿No les suena nada? ¿Son los que tenían un conejito? Exactamente, son los que tenían un conejo, pero básicamente Brandon le atinó. Exactamente, se refiere a juegos de azar. Creo que hay, si no me equivoco, creo que sí, hay un casino bastante famoso que se llama Monte Carlo. Déjenme ver. De hecho, sí, les voy a poner una imagen porque es bastante chulo. Ya me acordé. Yo tengo un turista de esa marca. En serio. Sí. Sí, exactamente. Hacen juegos de mesa, justamente. Pues sí, miren, sí en efecto es un casino. Aquí está. Es bastante lujoso. Y bueno, ustedes han de saber que todo lo que tiene que ver con la estadística y la probabilidad tiene que ver también, pues, con los casinos. Entonces, si estamos hablando de una simulación Monte Carlo, lo que estamos haciendo es básicamente utilizar la probabilidad y bueno, básicamente es utilizar la probabilidad para simular, ¿no? Por eso una simulación. Fenómenos donde no se puede tener, vamos a decir, más bien, ¿cómo lo plantearemos? Donde hay cierto nivel de aleatoriedad. Esa palabra es complicada. ¿Está bien escrita? Creo que no. Aleatoriedad, perdón, le escribí un poco mal. ¿Ok? O sea, si tenemos probabilidades de que necesitemos que la fortuna ¿qué será? Nos ayude, pues hacemos una simulación Monte Carlo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el chiste de esta simulación? Porque esa es la parte interesante. Porque además es la que vamos a aprender. Lo que hace es, y si nos da tiempo, y si ustedes tienen ganas, podemos ver también un poquito de las otras dos. Básicamente lo que hace es, a partir de la generación de números aleatorios, ¿qué hacemos? Pues entonces generamos números con una distribución que queremos y así simulamos un fenómeno. Entonces, básicamente en este caso, los requisitos, por así decirlo, es que planteemos el sistema a partir de una hipótesis de función de distribución. Por ejemplo, queremos suponer que X persona, déjenme ver, déjenme plantearlo un poco diferente, porque de hecho puede ser algo interesante con respecto a lo que experimenté hoy. Supongamos que ustedes van a hacer como una línea de ropa. ¿Bien? Y lo que muchas veces sucede es que pues no pueden hacer toda la ropa igual, ¿cierto? Porque hay gente pues, más alta, menos alta, etc. ¿Sí o no? Sí. O sea, necesitamos como hacer una especie de apuesta
por por la gente a la que le vamos a hacer ropa, ¿cierto? Y entonces, para eso, podemos como suponer que tienen, por ejemplo, voy a suponer que solo existen 3 tallas. Existe la chica, la mediana y la grande. Pero pues resulta que incluso dentro de esos rangos, pues no todos miden igual, ¿no? No vas a tener o sea, no el pantalón que hagas le va a quedar a todo mundo, básicamente. Entonces tienes que hacer una hipótesis sobre el tamaño del pantalón. Entonces puedes decir que, bueno, más o menos te sales a la calle, mides personas y a partir de las mediciones que hiciste puedes llegar a la conclusión de que tienes una distribución como con 3 picos y entonces a partir de ahí podrías tomar tus tallas. ¿Ok? Y entonces tendrías que decir, bueno, las personas que miden tal, no sé. También puedes verificar con el número de personas que hiciste como cuál va a ser la demanda por tus pantalones. ¿Ok? Entonces más o menos es algo así, pero una vez que tienes eso, nada más que creo que estoy diciendo demasiadas tonterías, lo conviertes en una distribución para saber cuántos pantalones de qué tamaño tienes que hacer. Más o menos sería eso. Entonces, ¿en qué tipo de...? Nada más que creo que lo expliqué súper mal. Voy a tratar de volverlo a decir. Básicamente para lo que se usa la simulación Monte Carlo es tú tienes que observar un fenómeno, pero resulta que no tienes como mucha certeza de cuál va a ser la trayectoria de tu fenómeno. ¿Ok? Entonces, lo que haces es generar trayectorias, ¿no? Se puede ir por acá, se puede ir por allá, se puede ir por el otro lado, para más o menos tratar de encontrar cuál sería, ¿cómo le podremos decir? ¿Lo más óptimo? No, ¿cuál sería la ruta por donde se podría ir? Porque básicamente no tienes un óptimo, tienes como un grupo de trayectorias. A ver, voy a ver si lo puedo dibujar, porque creo que sí va a ser más claro. Tienes un grupo de trayectorias que puede tomar tu fenómeno, pero pues que no tiene certeza porque tiene cierto grado de aleatoriedad. Pero lo que haces es generar una gran cantidad de estas trayectorias para más o menos conocer como por dónde se va a ir, ¿no? Si se va a ir por acá, por allá, por acá. Y así tener como indicar como una idea de por dónde se ve el fenómeno. Más o menos se vería así. Tenemos, para dibujar unos ejes. Supongamos que tenemos, bueno, no lo necesito. Supongamos que estamos simulando algo. Bueno, estamos observando, pero resulta que nos damos cuenta que dentro de las diferentes trayectorias que puede tomar el fenómeno, existe cierto grado de aleatoriedad, ¿no? Entonces el fenómeno se puede ir pues como por acá, o se puede ir por acá. Y yo necesito tener una idea o tratar de utilizar esta información pues para simular el fenómeno. Y luego se puede ir como pues por acá y por acá. Y los otros se van, pues hacen esto, ¿ok? Y entonces lo que haríamos es como no conocemos por dónde se va a ir, ¿no? Tenemos como cierta idea. Generamos todo este grupo, tendríamos como un rango de movimiento de este tamaño, ¿no? Más o menos así estaría la mayoría de nuestras trayectorias. Entonces,
utilizamos estas grupos de trayectorias, ¿no? Como todo el posible comportamiento de nuestro sistema. Y a partir de ahí, pues podemos ayudarnos para describir el sistema que necesitamos encontrar. ¿Ok? Sería más o menos algo así. Digamos en términos simples. ¿Ok? Aquí creo que los confundí un poco más. Entonces, volviendo a... Vámonos de nuevo al Word. Entonces, básicamente, una simulación Monte Carlo sería plantear números aleatorios, transformarlos hacia... pasarlos de aleatorios a tener una distribución, a que simulen una distribución que observamos que nuestro fenómeno va a tener. Y luego poder utilizarlos para simular el fenómeno que queremos observar. Y del que conocemos que tiene cierta distribución. Entonces, algunos, digamos, algunos de los fenómenos que podemos simular son, por ejemplo, filas de espera, ¿no? Podemos simularlos con una simulación Monte Carlo, rutas de distribución, pero básicamente esto en relación al tiempo que nos vamos a tardar, no en el diseño de la ruta en sí, pero en el tiempo que tardamos. También podemos simular inventarios. Y también podemos simular transporte de mercancías. Básicamente porque en las líneas de espera, aunque existen todas las ecuaciones que ustedes ya conocen, siempre el tiempo entre llegadas tiene un grado de aleatoriedad. Bien. Las rutas de distribución, sobre todo el tiempo en que tardamos, pues también tenemos cierto grado de aleatoriedad en las velocidades, ¿no? En el tiempo que hacemos de un lugar a otro. En los inventarios, pues hay un grado de aleatoriedad en cuántos clientes van a venir a pedirnos un producto, ¿cierto? O sea, no tenemos una certeza sobre cuántos productos nos van a pedir cada día. Entonces, eso tiene cierto grado de aleatoriedad y entonces por eso podemos utilizar inventarios. Y en el transporte de mercancías, a pesar de que transportemos una sola clase de producto, siempre existe cierta variación en el peso del producto, ¿no? Puede ser un poquitito más grande, siempre existe como alguna variación en peso o en volumen, ¿cierto? Entonces también ahí podemos utilizar la simulación Monte Carlo. Bien, entonces para seguir adelante, pues tendríamos que primero saber cómo generar números aleatorios, ¿no? Entonces, ¿lo han hecho antes? ¿Alguien sabe alguno? Se puede por Excel, ¿no? Bueno, sí, por Excel al final creo que Pero tiene un algoritmo, ¿no? O sea, es a lo que se Exactamente, refiere, ¿no? existen varios algoritmos para la generación de números aleatorios, ¿no? Entonces, uno de ellos es el método congruencial. Bueno, antes. Tendríamos, ¿qué sería un número aleatorio? Así, ¿cuál sería una definición? Serían números, ¿no? Sería un grupo de números. Es que estoy como que usando palabras muy formales. Tendría que ser un conjunto de números, ¿no? Que tienen distribución uniforme. Entonces, los números aleatorios, si tienen una distribución uniforme, quiere decir que tengo igual posibilidad de seleccionar cualquier número dentro de un intervalo. ¿Ok? Entonces, pueden ser
continuos. Continuos va sin acento. Nuevos o discretos. Bien. Entonces, puedo generar, si los genero con un algoritmo, se llamarían números pseudoaleatorios, ¿ok? Estrictamente hablando. Bien. Entonces, ciertamente los podemos generar con programas, ¿no? Con Excel es bastante sencillo. También los podemos generar con R. Y los podemos generar con matemática, con MATLAB, con el que ustedes se sientan cómodos. Bien. Pero bueno, también tenemos que aprender algún método a mano. Entonces, vamos a empezar con el método congruencial mixto. ¿Ok? ¿A qué les suena eso? ¿Nada? ¿No? No. Ok. Generalmente los métodos congruenciales mixtos, bueno, esto creo que es una nota que es importante mencionar antes de incluso explicar el método congruencial. Muchos métodos, incluso los que se generan con programas, los números aleatorios, se generan se generan a través de un algoritmo. Y muchas veces utilizan una cosa que se llama una semilla, que es como el número base, el primer número, vamos a ponerlo, que se utiliza para generar números pseudoaleatorios. Entonces, lo que sí es importante es que siempre que generen un grupo de números aleatorios, en Excel creo que no se puede, pero en los demás sí. Se debe señalar cuál es la semilla. ¿Y por qué creen que sea esto? Bueno, básicamente es porque una parte importante de la simulación y de los modelos, también la manipulación de datos para limpiarlos, para ordenarlos, necesita tener cierto grado de reproducibilidad. O sea, que alguien tome sus datos, ¿no? Sus observaciones, siga las instrucciones que ustedes dejaron y les dé lo mismo. Entonces, una parte importante de la documentación de cualquier modelo es justamente señalar cuál es la semilla de la cadena de números aleatorios que van a generar. ¿Okay? Entonces, eso no se les olvide, eso es muy importante. Muy, muy, muy importante. Bien. También que documenten el modelo, pero bueno, esa es otra cosa. Bien, pero entonces vamos a empezar con las cosas más básicas, que sería cuál es el método congruencial mixto. Okay, es un método que básicamente genera números pseudoaleatorios discretos y generalmente enteros también. Entonces, básicamente lo que qué curioso. Lo que se hace es se utiliza un algoritmo bastante
sencillo. Ahí donde lo dejé. Donde a partir de un número se genera otro. ¿Ok? Entonces tiene más o menos esta forma. Tenemos un xn, que sería el, por así llamarlo de alguna manera, el siguiente número aleatorio. Y básicamente tenemos aquí un, creo que era algo y le sumamos un módulo de algo. Permítanme tantito porque no me acuerdo bien. Sí, cuando uno usa los otros, pues los originales tienden a olvidarse. Bien. Ok. Entonces tenemos A que multiplicar x n menos 1 más módulo de c. Entonces, básicamente se utiliza un número aleatorio anterior para generar el que sigue. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el chiste de este tipo de métodos? Que bueno, es eso. Utilizamos el anterior para generar el que sigue. Y tiene la ventaja de que es pues relativamente sencillo. ¿Okay? El único problema, no, perdón. No, de hecho, no, ese no es el diferencial mixto, perdón. Me falta, de hecho es esto más C módulo M. Vamos a ponerle. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema de del método exponencial mixto? Perdón, no es un más, es una multiplicación. Que básicamente necesitamos elegir muy bien A, C y M para que tengamos una cadena suficientemente grande de números. ¿Ok? Entonces, a se le llama el multiplicador. C se le llama la constante aditiva. M, en este caso le pusimos M, puede ser cualquier cosa. Se le llama tal cual el módulo. Entonces, pues vamos a hacer algunas. Aquí me falta una PT. Vamos a hacer generar algunos números para que vean cómo funciona. Entonces, vamos a hacer, y también así podemos ver, a ver si le atinamos, cuáles serían las partes débiles del módulo, del método exponencial. Entonces, vamos a poner que
A es igual a 3, C es igual a 7 y M va a ser igual a 13 y X0, que sería la semilla, sería igual a 4. ¿Ok? Entonces, X1, vamos a plantear todo esto. Necesitaríamos entonces calcular el siguiente número a partir del original, ¿no? Tenemos la semilla de X4. Entonces, y así también vemos cómo funciona el módulo. Bien. Entonces tendríamos A, que sería 3 por 4, más 7, módulo 13. Entonces 3 por 4 nos da 12, más 7, ¿qué nos da? 12 más 7 nos da 19, ¿no? Entonces tendríamos 19 módulo 13. Y el módulo como funciona es que encuentra el múltiplo más cercano y lo que le interesa es el residuo. Entonces, el múltiplo de 13 más cercano a 19, ¿cuál sería? Sería 1, ¿no? 13 por 1, 13. 13 por 2 ya nos vamos hasta 26. Entonces, el más cercano sería 13. Y para el 19, ¿cuánto nos sobra? Nos sobra 6. Entonces, el segundo número aleatorio sería 6. ¿Bien? ¿Cuál sería el siguiente? El siguiente número aleatorio que vamos a calcular a partir de X1 sería X2. Y en este caso sería 3, igual mismo multiplicador, por 6, más 7, módulo 13. Entonces aquí tenemos 3 por 6, tenemos 18. Más 7, ¿qué nos da? 25. Entonces tendríamos 25, módulo 13. Entonces el múltiplo más cercano sigue siendo 13. Entonces para 25 sería 12. Y así tenemos el siguiente número aleatorio. Bien. Entonces vamos a calcular el siguiente. Sería X3. Tendríamos 3 por 12 más 7, módulo 13. 3 por 12 tenemos 36. Más 7. 43. 43, exactamente. Módulo 13. Entonces, ¿cuál sería el múltiplo de 13 más cercano a 43, pero sí que siga siendo inferior? Sería 39, ¿cierto? Sí. Ok, y entonces, ¿cuál sería nuestro residuo? 4. 4. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema de este método? Que si escogemos mal la semilla y mal el multiplicador y la constante aditiva, etcétera, etcétera, vamos a tener un número muy limitado de números aleatorios, porque básicamente 4 es igual a la semilla, ¿cierto? Entonces, si lo vuelvo Sí. otra vez, ¿bien? Entonces, ese es el verdadero problema del número congruencial mixto, que necesitamos escoger bien la semilla. Y la otra cosa es que si los números que se pueden generar, potencialmente, porque luego ya sabemos que no siempre podemos calcular todos, son
los comprendidos, los enteros, entre 0 y menor o igual que el módulo. ¿Ok? Entonces, idealmente, si hubiéramos elegido bien la semilla, tal vez fue eso, tal vez fue la elección de las constantes. Solo podríamos generar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y tendríamos 13 números, idealmente. ¿Ok? Entonces, este método, aunque útil, muchas veces es como, tiene sus trucos para que nos salga bien. ¿Ok? Entonces, hay que usarlo con precaución. También podemos transformar esto en números entre 0 y 1, que serían números pseudoaleatorios continuos, si dividimos los números generados entre el módulo. ¿Ok? Esa sería otra opción. Pero bueno, hay otro método que se llama de los cuadrados del medio. Este método sirve para generar números aleatorios, perdón, pseudoaleatorios, entre 0 y 1. ¿Ok? ¿Y cómo funciona? Es el método más sencillo, pero al mismo tiempo más complicado que, bueno, es sencillo, pero como que a veces no es tan útil cuando tenemos que generar muchos. Sí, ¿quién dice por acá? 2 segundos. Sí, aquí está. ¿Era hasta acá o más arriba, Brandon? Ahí. Ok. Bien. Entonces, ¿de qué se trata? Es como un método, el método de escuadros del medio es sencillo. Y también podemos definir una semilla, pero sobre todo, ¿qué será? Entonces, relativamente fácil de aplicar, aunque al final todos vamos a terminar generando números aleatorios con nuestros, ¿cómo se llama? Con nuestros programas, aunque siempre es importante pues, que por lo menos sepan que existe. Bien, entonces, ¿de qué se trata el método de los cuadrados del medio? Básicamente se toma un número de 4 dígitos como semilla, se eleva al cuadrado y se toman 4 dígitos de la parte de en medio del número generado. Ese es el siguiente número. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, como el que está por aquí es Brandon. ¿Podrías decirnos, por favor, Brandon, cuál es tu día y mes de nacimiento? Por favor. 4 de noviembre, o sea que acaba de ser tu cumpleaños. Hace algunas semanas. Bien. Sí. Bien, felicidades atrasadas. Entonces, nuestra semilla, que en este caso va a ser el cumpleaños de Brandon, va a ser el 11, bueno, que sería punto 1104, ¿no? De noviembre 04. Déjenme ver por aquí. Voy a recurrir a la calculadora. Entonces, le quito el punto, ¿no? Y punto 1104 y lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, elevando al cuadrado, nos da 1.000.000. Bueno, 1. Voy a poner un poquito para acá, esta parte para que pueda verla al mismo tiempo.
Nos da 1.218.000 y los últimos 3 dígitos son 816. ¿Ok? Y entonces aquí, con este número, vamos a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dígitos. Entonces tenemos dos opciones de números. Necesitamos 4 dígitos del medio. Entonces podemos descartar los dos primeros y el último, que creo que es lo que voy a hacer. ¿Ok? Voy a descartar los dos primeros y el último. ¿Bien? Entonces, el siguiente número aleatorio es 0.1881. Tan, tan. Entonces, si yo elevo 1881 al cuadrado, el número resultante es 3.538, 161. Bien, también tengo 7 dígitos. Entonces voy a descartar el primero de enfrente, porque necesito 4, y los últimos de atrás. Entonces el siguiente número aleatorio es 0.5381. ¿Ok? Y vamos a elegir uno más. Entonces, si tomo 5.381 y lo elevo al cuadrado, obtengo 28.955, 161. ¿Ok? En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos. Entonces, lo único que tengo que hacer es eliminar los dos primeros dígitos y los últimos dos dígitos. Y mi siguiente número aleatorio es .9551. ¿Ok? ¿Está claro? Y así es como utilizamos el método de los cuadrados de en medio. ¿Cuál es la ventaja de este procedimiento? Que voy a tener un número ilimitado de números aleatorios, ¿cierto? Entonces tal vez es un poquito más práctico para las cosas que necesitamos hacer en el caso de la simulación Monte Carlo. ¿Ok? Bien. Voy a apagar esto. ¿Alguna duda hasta acá? No, profesora, todo claro. Todo bien, Saúl. Perfecto. Voy a detener la grabación.